ahora, en la medida en que el señor se conecte. Ya, genial. ¡Uf! Se fueron como 500 personas entre que en todo este proceso de conexión. ¿Me oyes bien, Iván? Te oigo bien, Teresa, ¿cómo estás? Bien. Oye, bueno, Espera un yo me poco. imagino que todas las personas que están acá saben quién es Iván Poduje, pero por si no, es un arquitecto, urbanista, fue asesor de los gobiernos de Lagos y también del presidente Piñera en este tipo de materias, es alguien que sabe, que conoce muy bien nuestro país. Y por lo tanto, la idea de este vivo originalmente era hablar de los incendios. Pero bueno, pasó lo que pasó. Hemos sabido, Iván, me enteré literal por la prensa, que tú habías estado en contacto con el presidente Piñera, entonces me gustaría darle un espacio a eso, quizá antes de hablar y preguntarte muchas cosas que quisiera entender a propósito de los incendios. Ya. A ver, efectivamente, Teresa, yo estuve trabajando con el presidente Piñera y en lo último, desde el día 3, tuve un contacto para elaborar una minuta de recomendaciones para la reconstrucción que iba a ser entregada por el presidente al gobierno durante la próxima semana. ¿Se Eso lo había es... pedido el gobierno, se lo había pedido No, al presidente Piñera no, o...? no, fue una iniciativa del presidente Piñera, está igual que todo muy impactado por la, por la magnitud de la catástrofe, es gigantesca la catástrofe, es una cosa dantesca, y por lo tanto es en ese contexto que me llama, como siempre lo hacía, también el año pasado para los incendios del sur, para preguntarme si yo iba a ver ese tema. Le dije que obviamente lo iba a ver, que era un tema que que era muy relevante para mí, y me dijo, ah, muy bien, entonces, ¿me puede informar? Por supuesto, le dije. Eso fue el sábado, y el lunes me contactaron de su oficina para hacer un Zoom, que fue un Zoom grupal con gente con asesores y exministros de su gobierno. ¿Ya? Eso fue el lunes, ahí básicamente expusimos cada uno, hablamos varios de lo que estaba ocurriendo, él nos hizo preguntas, eh, eh, básicamente las preguntas estaban orientadas a dimensionar el problema, a ver cuál era su magnitud, a compararlo con otros desastres que habíamos tenido en el pasado y luego, ¿cierto?, a ver cómo, de qué forma se debía abordar la reconstrucción. Entonces, como era siempre, eran preguntas muy apretadas, en el sentido de cómo se aborda la reconstrucción. Tú no puedes decir, bueno, se aborda con sentido de urgencia, con sentido de equidad, todas esas cosas generales. Claro, no, es que lo que pasa es que eh, se construyó un mito en torno a que era muy exigente sus reuniones bilaterales, pero era básicamente pues tomaba muy en serio la pega. Pues. Entonces tú tenías que decir, mire, esto tiene que construirse con el liderazgo de este ministerio, con la utilización de estos instrumentos, de estos subsidios que existen, con la modernización de estos planes, con la reducción de la burocracia, aprovechando el estado de catástrofe de esta manera, eh, para poder salvar burocracia que es realmente espantosa. ¿Qué, Bueno, qué, todo eso qué, se da el día... qué, qué ¿Mm? quieres decir con eso de que se construyó un mito, de que era exigente? Porque Porque lo los que estás ministros diciendo tú es que se... efectivamente era exigente, o sea, ¿o Bueno, no? claro, lo que pasa es que hay un ministro que se quejaban. ¿Ya? Entonces decían que los torturaban en las bilaterales. Y la verdad es que yo estuve en bilaterales con él como asesor y como expositor, y claro, eran bilaterales exigidas, pero eso no, pero eso es obvio dado la naturaleza de la pega que estábamos haciendo. Pero había algunos señores que se sentían afectados por esto y se quejaban por la prensa de que los torturaban o que había un error chico y que él se colgaba de eso y los destruía. Bueno, claro, iban mal preparados. ¿Fuiste testigo?
Sí, ¿Quieres contarnos de alguna, no, alguna oportunidad en que se haya pasado? Me encanta la idea. sí, fui testigo porque lo que pasa es que él tenía dos talentos bien. Primero tenía una memoria fotográfica que era impresionante, que también lo tiene el Lago. ¿Ya? O sea, el tipo ve una imagen no sé, por 10 segundos, 15 segundos, tiene claro como los elementos centrales de esa imagen. Y con los números era especialmente puntudo. Entonces, cuando había un error, le decía, por ejemplo, voy a poner un caso, a un ministro X, oiga, ministro, muy interesante, oiga, ¿y cuánto cuesta entonces su propuesta? Entonces, bueno, acá está, presidente. Sí, pues ¿cuánto? Está acá, a ver, avanza, le decía, avance Zúñiga, avance, por favor. Acá, usted no sabe cuánto cuesta. No, sí sé, pero es que todavía no, está la primera lámina, vuelve a la primera lámina. Entonces el tipo volvía para atrás y decía, ahí está, mire, ve arriba, eso que cuesta, 135 millones. Si usted no sabe cuánto cuesta, ¿cómo lo va a implementar? Y ahí partía. Y ahí, claro, porque se molestaba y la forma de desahogarse y además de relajarse, me imagino, por el estrés, era exprimiendo a ese personaje por eso. Entonces el personaje después salía y se quejaba, porque era un tipo más de origen político, se quejaba con su equipo, que él le filtraba que el presidente hacía micromanagement. Y sí, hacía micromanagement. Estaba encima de todas las cosas para que funcionaran. Porque así funcionan las cosas. Y por eso la reconstrucción que hizo él en el 27F fue tan distinta a la reconstrucción que hizo la expresidenta Bachelet en las ciudades del norte, y fue radicalmente distinta a la nula reconstrucción que ha hecho el gobierno en Santa Juana. Porque para que las cosas funcionen tienes que apretar hasta reventar. Esa era la lección, o la moraleja que yo aprendí. Bueno, entonces, ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? hablar con él por teléfono fue el sábado No, de el la último tercera. contacto, teléfono, WhatsApp, da lo No, mismo. el último contacto fue por WhatsApp el día de ayer, a las 11:15, cuando me dijo, proceda con la minuta, Iván, gracias. Que era, en el fondo, nos contó básicamente en esa reunión por chat, que se había juntado con el primer mandatario, y que él le había dicho que iba a estar a cargo la ministra Toro. La ministra Toro es la ministra de Desarrollo Social, es cercana al presidente Boric, es una ministra muy inteligente al parecer, y efectivamente él nos dijo que era una ministra muy inteligente, que estaba a ella a cargo. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros para poder agilizar esto? Siempre preguntaba, y ahí había que tener una respuesta realmente precisa. No podíamos decir, hay que agilizarlo, o, o hay que contactarse, o hay que verlo. Entonces, ahí es donde ¿Cómo, se puede. o sea, tú hablaste con él ayer, literalmente unas horas antes de que muriera, Chateé, sí, chateaste con él sí, unas horas antes de que muriera. sí, a las 11:15, 11:16. Me dijo, proceda con la minuta, porque, bueno, dijo, ¿cuál es la solución? Y dije, muy buena idea, qué buena noticia que la ministra Toro enganchó, ¿estoy de acuerdo? Entonces, creo que lo mejor, presidente, hacer una minuta ejecutiva, como las que a usted le gustan, con el resumen de la idea, y eso entregar. Y eso usted la entrega. Y dijo, ok, proceda con la minuta. ¿Tú crees que, se va a producir ahora? Bueno, me imagino que tú estás afectado también. Yo creo que estamos todos afectados. ¿Ah? Yo he sido tremendamente crítica con él. Fui tremendamente crítica de su gobierno. Lo sigo siendo, pero creo que hay cosas que hay que destacar y que hoy día quizá se ven con más perspectiva gracias al gobierno que tenemos. ¿Tú crees que se va a revalorizar este aspecto de la política que es la gestión? Sí, esa es una palabra que no me gusta mucho porque asume que hay otro aspecto de la política que no es la gestión. A ver, la política en esencia existe para canalizar las soluciones a los problemas o los anhelos de las personas institucionalmente a través del Estado. Eso es el sentido de la política, administrar el Estado, regulaciones, inversiones, etcétera, para canalizar respuestas a problemas,
aspiraciones. No existe para otra cosa. También lo que pasa es cuando uno empieza a hacerle doble clic a eso, empieza a pensar que la política existe para darle la trascendencia a uno mismo. Entonces está el Pablo Ortúzar, que escribe unos papers, digamos, eternos, con la importancia del relato en la política, despreciando aquello que llama la gestión. Él habla del piñerismo que había que había en el fondo emporcado a la derecha, cosa que era insólita porque el único presidente de derecha que hay del año 58 fue Piñera, y 2 veces, pero él, Hugo Eduardo Herrera, y toda esa camarilla de intelectuales de derecha, o de la nueva derecha, o de la nueva derecha social, o de la nueva derecha social cristiana, como se llame, se dedicaban todo el tiempo a pegarle a Piñera. ¿Por qué? Por decir que su pega era resolver los problemas de las personas, que eso era simplón, que eso y eso llamaban gestión. Entonces, Bueno, el coseísmo que se le criticaba también a Lavín. no, porque el cosismo es hacer maquillaje, Teresa, que es muy distinto. O sea, cosismo es decir, los niños no tienen un parque, voy a hacer una playa de arena en el Mapocho. Eso es una estupidez. Eso es una frivolidad. ¿Me entiendes o no? Tú tienes que hacer un parque en el Mapocho. Y Piñera, de hecho, hizo el parque en el Mapocho más grande de la historia, que se construyó y costó 110 mil millones de pesos. Poca gente lo nota porque está entre Quinta Normal y Cerro Navia. Entonces, puede haber dicho, hagamos una playa, porque sabe que la playa va a durar 3 meses. Eso es el cosismo. No, acá hablamos de resolver, y resolver implica dar la respuesta acorde a la necesidad. ¿Ya? Y eso que parece tan obvio no se hace hoy día, porque, sobre todo en esta generación política que nos gobierna, Teresa, para ellos hay dos cosas que son más importantes que las personas. Ellos mismos, primero, central, les interesa cómo ellos van a quedar en la historia, cuál va a ser su legado, cómo van a ser percibidos ellos, y les interesa el poder. Pero el poder no para transformar las cosas, para hacer algo concreto. O sea, llegan al poder y dicen, bueno, ¿qué hago ahora que llegue al poder? Eso es lo que le ha pasado a este gobierno. ¿Qué hago ahora que llegue al poder? No sé qué chucha hacer. No, no. A ver, ¿qué hacemos? Vámonos. Entonces, no sé. O nos quieren votar. No sé, ¿te fijas que eso le pasó? El poder por el poder, así sin plan. Exactamente. Entonces, ahí aparece la nueva constitución, porque la nueva constitución es, en esencia, para la izquierda y la derecha, para los iluminados de izquierda y de derecha, refundar Chile. Con ayahuasca en el caso de la primera constitución y con whisky Valentine's en el caso de la segunda, con toque. Pero Bueno, es lo mismo, Teresa. sí, es como un suple, un parche para la falta de consistencia quizás y de capacidad ejecutiva, que efectivamente se espera que tenga un gobierno, para qué decir un gobierno con un régimen político como el nuestro, ¿no? En que el presidente tiene efectivamente muchos poderes y muchas atribuciones. Iván, bueno, nada, Déjame de alguna manera volver, te doy... déjame volver, déjame Sí, volver al sabio pueblo chileno, Teresa. Al sabio pueblo chileno, con esto terminamos. O sea, no terminamos, sino que ¿qué hace el me sabio voy. pueblo? No, o sea, ¿qué hace el sabio pueblo chileno? Aplauda, lo echa de menos. Dice que se necesita, siente la orfandad. Después que, claro, le tiró bastantes palos, tuvo un 9% de aprobación. Pero ¿qué es lo que está echando de menos? Ese rigor, esa capacidad de estar encima de las cosas, que es algo que le llaman gestión. Por eso digo que no es gestión. Es una forma... Tenemos que hablar de eso. La Marcela Cubillo que tiene una columna bien interesante. Muy buena, Sí, donde muy ella cita... buena y muy, sí, la frase es muy la frase que cita, la cita de su hermano, Felipe Cubillo, dice que él decía que no había nada más solidario que ser eficiente. Que efectivamente es algo que también se desprecia, ¿no? El pensamiento práctico, la eficiencia, la gestión, la ejecución, todo eso en desmedro de estas grandes discusiones y estas grandes líneas, ¿no? Estas variedades máximas con las que suelen disfrutar los políticos, porque en el fondo no representan ningún desafío real, po. Finalmente, cuando tú tenés que hacer cosas, es complejo, o sea, la palabrería no da. Oye, Iván, ya, bueno, lo lamento, yo me imagino que tú estás, insisto, yo creo que está todo Chile afectado, yo creo que nadie imaginó esto, nadie, por supuesto, deseó esto, nadie querría que un final tan trágico, imaginarse el dolor de la familia,
Creo que todos estamos muy afectados, cualquier persona más o menos normal está afectada, pero también aprovecho de darte a ti el pésame, entendiendo que eras una persona cercana a él y que además tuviste, fue quizá más duro el hecho de haber hablado unas horas antes solamente de que pasara esto con él. Así que aprovecho de transmitirte eso. Me Gracias. gustaría pasar al tema de los incendios, que es en el fondo la razón por la cual tú estuviste en contacto con Sebastián Mm. Piñera. Esta es la tragedia con más número de víctimas de la década en Chile, ¿no es cierto? O sea, vendría después del 27 de febrero. Y a nivel internacional estaba viendo, fíjate que es el segundo incendio con más cantidad de víctimas fatales de los últimos 15 años, que el otro es en Australia, que tuvo Sí. 173 muertos. Mm. Pero esto podría en realidad ser mayor, porque lo que tenemos hoy día, hasta donde los últimos conteos, digamos, son 131 muertos, pero hay 372 personas desaparecidas. Sí, mira, es difícil describir lo que ha ocurrido acá, pero es lo más parecido al Dante, a la concepción del infierno, digamos, a la descripción literal del infierno. Porque además, y esto es una cosa, el escenario donde se produce el incendio es el escenario de los cerros, que es un escenario donde tú básicamente ves desde la cumbre la olla, la cuenca, las casas, y eso que es tan bonito verlo cuando la ciudad está construida, es una pesadilla verlo cuando la ciudad está quemada, porque tú ves toda la destrucción encima. Es un cuadro de la destrucción encima. Una destrucción que incluye autos, porque es la forma que se desplaza la gente de los campamentos después del 10% y los retiros, se masificó. Que incluye casas, que incluye escalas, que incluye pavimentos reventados, que incluye postes reventados, que incluye muertos que todavía no aparecen, que incluye encierro, frustración, desamparo. Pero Dime. déjame antes de, porque quiero hacerte preguntas como muy en concreto, hay cosas que personas como yo somos totalmente ignorantes en este tema y que querría entender a partir tuyo. Hay 300, solamente para introducir por si, hay 372 desaparecidos y solo 35 personas identificadas. Sí, Eso significa que hay 337 familias hoy día que no saben ni están seguros de si murió esa persona querida que buscan o si murió, no tienen, no están en posesión del cuerpo de esa persona. Esa es la dimensión de esta catástrofe. Nosotros hemos sufrido mucho, ¿no es cierto? Todos, creo, imaginándonos a la familia del presidente Piñera. Estos son 337 familias que están hoy día en una situación análoga, ¿no es cierto? Con pérdida de peor, familia y peor, sin peor. peor porque ni siquiera está el cuerpo, ¿no? Ni siquiera está el cuerpo, a veces, en algunos casos ni siquiera hay conciencia de qué es lo que pasó, en fin. Esas son las dimensiones. Sí. Y la primera pregunta que quería hacerte es que para alguien que no sabe del tema, como es mi caso, yo tiendo a pensar que los incendios en los cuales mueren personas, o mueren gran cantidad de personas, son aquellos que se producen al interior. Ya estaba al interior un determinado recinto, la gente no alcanzó a salir. Uno se imagina que si uno ve venir un incendio, hay tiempo para arrancar. El fuego no avanza tan rápidamente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto a esta escala? Tú me puedes decir, algunas personas volvieron, se expusieron imprudentemente al riesgo porque hicieron tal o cual cosa, no arrancaron, en fin. Pero acá es un número de personas que indica que no era tan fácil, ¿no?, arrancar. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de este incendio? Ya, primero la magnitud, ¿ya? Para que tengas una idea tú, eh, la tormenta de fuego que se armó tenía 25 kilómetros de largo, eso es el ancho de Santiago. Es como ir de la Rayán hasta el aeropuerto. Ese era el largo, perdón. Ese era el largo del fuego, Del cordón, del cordón. ya. El ancho era de 8 kilómetros, que es la longitud que tiene la Kennedy, ¿ya? Todo eso era una tormenta, literalmente era una tormenta de fuego, en el sentido que era una superficie que avanzaba, empujada por el viento y por las diferencias de presión que se producen por el propio incendio a toda velocidad, hacia lugares indeterminados. Cuando esto empieza a descontrolarse, se mandan las alertas. La gente sabe que va a llegar el fuego, pero no sabe cuándo va a llegar. A toda velocidad, ¿qué es eso? A toda velocidad. A ¿Qué? 40 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora. Entonces Ah, ya, ya, eso ya. quiere decir que eso quiere decir que si tú te asomas de tu ventana
vas a ver rojo y vas a sentir la puerta caliente. En 3 minutos más vas a empezar a ver que los vidrios se revientan por el calor y te vas a empezar a cocer, ya, de calor, a sentir que estás quemando. Porque es tanta la masa que se viene acercando. Entonces ahí lo que ocurrió, en muchos casos, es que ahí la gente decidió arrancar, cuando ya vio que estaba encima. Y como los campamentos estos barrios son precarios y las calles son chicas, se produjeron tacos en las salidas, porque todo el mundo decidió arrancar por salidas que no están diseñadas, y mucha gente murió adentro de los autos. ¿Ya? Mucha. Te estoy diciendo, alrededor de 80 cuerpos han sido sacados, y que están obviamente irreconocibles. ¿Ya? Eso es una cosa. Lo segundo es que cuando las personas deciden arrancar y, por ejemplo, logran hacerlo, que era más fácil hacerlo a pie que en auto, cosa que la autoridad no lo informó, porque el auto es una cosa nueva en el campamento, si lo hacían por una ruta que parecía segura y estaban avanzando, de pronto el fuego cambiaba de dirección y los pillaba en 10 minutos y no tenían cómo escapar. Porque son... 40 kilómetros por hora, Iván. Sí, 40 kilómetros por hora. Sí, claro. El viento del día 3 de febrero era de 30 kilómetros por hora. 32, 35 kilómetros por hora. Lo que es mucho, es un viento que tú lo escuchas sonar, pero con el fuego se acelera, porque el fuego es básicamente temperatura, y los contrastes de temperatura producen cambios de presión que aceleran más el fuego. Entonces es una tormenta de fuego, por eso es la tormenta de fuego. Porque es una masa de fuego que avanza y da la llama, pero no es solo la llama la que quema. Como es tan grande, va quemando antes. Tú puedes hacer la prueba de poner la mano cerca de una chimenea. Tú vas a sentir que te quemas antes de tocar la llama, ¿cierto? Obvio. Ya. Obvio. Imagínate eso multiplicado por la superficie de una comuna, o del ancho o que tiene el largo de Santiago, el largo de Santiago, y que tiene el ancho de no sé, de 7 kilómetros de ancho. Entonces, los vidrios se quebraban a 2 kilómetros. Ah, impresionante. Ya. Entonces, Ya, entonces, ahora entiendo. entonces, la gente que se salvó fue la gente que evacuó de inmediato, ¿ya? Que en general eran personas que están acostumbradas a los incendios y que saben que tienen que dejarlo todo nomás, ¿ya? No hay tutía. O gente que logró evacuar por rutas que no se trancaron, ¿ya? Pero hubo casos, particularmente el campamento Manuel Bustos, que es donde yo he trabajado en los últimos 10 años, gente que está esperando hace 10 años las transformaciones estructurales del modelo para tener una casa, ya hace 10 años. Y hace 14 para tener un colegio. Y así podemos seguir, ¿ya? Esa gente no pudo salir, no había rutas para salir. Y muchas murieron quemadas. Esas, que son las imágenes que ha difundido la BBC, que ha difundido el Clarín, que ha difundido la Deutsche Welle, que son las imágenes más terribles, es básicamente una destrucción de lo que se llama de manzanas completas de ciudad. Y es un infierno. Ahora, lo que decía algún experto en riesgo y qué sé yo, decían que en el fondo se dieron alertas, pero no se dijo arranque, pero no se dijo para dónde. Entonces uno dice, acá hay no, porque no hay ruta. Claro, pero, o sea, tú dices, no es tanto que haya improvisación en el sistema de evacuación, como que en realidad no había para dónde arrancar, o sea, no había opción. No tuvo que ver con mala información, dices tú. En algunos casos, en algunos casos, la ministra Toá lo dijo de manera muy, como es ella, muy brutal, muy insensible, muy descriteriadamente. Dijo, se la avisó a la gente y no se fue. Se la avisó a la gente y decidió no irse. Sí, en algunos casos fue así. Porque esa gente, si se va, le roban todo lo que tiene ahí. Porque como el Estado no está ahí, porque hay autotutela, cosa que ella no sabe o le preocupa, hay autotutela. Después te voy a contar cómo la gente se defendía de los saqueadores. Entonces, la gente decía, si me voy me roban todo, la tele, el plato, todo, el auto, todo. Entonces me quedo, porque la cosa no es tan grave. Hubo gente que hizo eso, ¿ya? Pero también hubo gente que le llegó el aviso y dijo, ya, ¿para dónde? Porque efectivamente, gente que hace poco está en el campamento, o que tomó una ruta que parecía segura y el fuego cambió de dirección, que fue lo que pasó en el Olivar, porque el fuego va mutando de dirección, va de sur a norte, pero cambió de dirección y se fue a una quebrada y quemó esa quebrada y es donde estaba saliendo la gente. Entonces, es realmente una pesadilla porque tú no sabes para dónde escapar.
y en muchos casos no puedes escapar. Ahora, hay muchos, el superintendente de bomberos de Valparaíso decía que esto era, usó la expresión, totalmente intencional, ¿eh? El comandante de bomberos de Valparaíso usó lo dijo de una manera también bastante contundente, definitivamente fue orquestado. ¿Tú qué opinas? Yo me quedo con lo que dijo el jefe de la fuerza, que es un marino. Dijo que era una planificación coordinada. ¿Por qué me quedo con lo que dice el marino? Porque la inteligencia, mejor que tiene Chile, inteligencia naval. En realidad nosotros tenemos una cosa que se llama ANI, que tomamos chat y la ha escrito perfecto cuando se ríe de ella, y tiene toda la razón. Es un chiste. Entonces la mejor inteligencia que existe en Chile la hace la Armada de Chile. Históricamente ha sido así, de la Guerra del Pacífico. Los mejores espías, los mejores agentes. Cuando un jefe de la fuerza, que es un marino, que además es infante, que es buzo táctico, te dice que hay una acción coordinada, es porque hay una acción coordinada. Ya, pero ¿con qué objeto? Acá tú has Bueno, discutido, yo te he visto discutir en Twitter o no sé dónde, la tesis, porque circulan varias, ¿no es cierto? Que es el narco, que son las inmobiliarias que quieren construir. sí. Y yo no encuentro, no sé, pirómano, no sé, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la razón, el motivo detrás de esto? Vamos viendo las teorías conspirativas. El diputado Ibáñez, que no se caracteriza por su lucidez ni por su capacidad de análisis, yo siempre pienso que el diputado Ibáñez, no sé, está drogado cuando habla, o está intoxicado, porque habla con voz de huevón y dice huevadas todo el tiempo, perdonen a tu auditor. Entonces él dice, da a entender que estos son inmobiliarios que queman los bosques para hacer casas, pues. Cosa que es completamente imbécil porque la zona donde partió el fuego es un parque natural, la reserva de Peñuelas, que es una reserva de la biosfera. Nunca se va a hacer un proyecto inmobiliario ahí. Nunca, diputado, nunca. Porque está protegida por 5 leyes y 2 planes reguladores, aunque esté la queme 10 veces. Y además es fiscal. Ahí partió el fuego, diputado. Es fiscal. Entonces, tú dices, ¿ya? Y en Chile no se cambia el uso del suelo cuando se queman los bosques. Se cambia cuando se cambia el plan regulador. Es un tecnicismo, pero importante. O sea, descartado inmobiliario. Los narcos no queman los barrios donde trabajan, los barrios donde está su demanda y los barrios donde está su clientela, su fuerza. Porque además muchos de ellos viven ahí, o sus soldados viven ahí, que son sus trabajadores. Descartados los narcos, descartados las inmobiliarias. Hay mucho, en Valparaíso hay una historia larga de pirómanos. Sí, hay pirómanos. Y pirómanos drogos, que van, queman para ir a ver cómo apagan los incendios, o para generar caos, ¿ya? Pero eso es válido en un foco, en 2 focos. Cuando tú tienes 8 focos, además con distancias de kilómetros, que no son propagación de pavesas, es donde tú piensas que hay una coordinación. Que no es un ataque, tampoco la teoría conspirativa de la derecha, que es que desembarcaron soldados cubanos, ¿ya? Como en el estallido, en paracaídas o en submarino para atacar Chile. No, tampoco. Que te fijas que esa es la versión del diputado Ibáñez, pero a la derecha, ¿cierto? Pero sí, si está a los dos lados. No es eso. Basta que un grupo anarquista, que en Valparaíso está lleno, tú levantas una piedra y sale un anarquista, tipo de negro, subsidiados por el Estado, que no hacen nada, que básicamente viven de actividades culturales o colectivos, muy drogo, y con una agenda de destrucción del sistema. Por eso, compadre, 30 de esos pueden quemar miles de hectáreas. Yo creo que estamos ante eso. Anarquismo antisistémico, duro, anarquismo duro, que también estuvo en el estallido presente, y posiblemente algo de terrorismo, pero eso no está del todo claro, ¿ya? Ahora, Porque es raro, el anarquismo no debería reivindicar sus actos terroristas o anárquicos o lo que sea, no querría reivindicar. no siempre. En algunos casos lo reivindica, como ocurría con los atentados al metro o las cartas bombas a Hinspete, Mm, porque son grupos anarquistas más elaborados. mm, Pero en este caso, Teresa, estamos hablando de los... ¿Viste los tipos que fueron a celebrar cuando se murió el presidente a la plaza sí, Baquedano? ¿Viste los tipos que eran como unos sacados de una película de zombies? sí. Una nada, una como escoria así.
Bueno, esos gallos no reivindican nada, porque tampoco les da para reivindicar mucho, no tienen mucha organización, pero esos gallos pueden crear un desastre, cuando tiene el sistema de seguridad en Chile tan flaqueado. Otra cosa que está discutiendo mucho, ya parece que gente que quería saquear y quemó para saquear. ¿Ya? O sea, delincuentes, pero no son narcos, son delincuentes. Y ¿Qué, además, qué dijiste tú que la gente se está organizando para enfrentar el fenómeno este de los saqueos, tal como está pasando en estas poblaciones? Lo leí en tu libro, de hecho, en estos campamentos, en estos loteos irregulares que hay en el norte. Dale. bueno, lo que hay en estos loteos del norte, o de Colina, o de Lampa, o de Cerrillos, es una estructura de gobierno interna que básicamente es de autogestión, de autogobierno, de autotutela, que no le gusta a la ministra Toá, sí existe, ministra Toá, autotutela. Donde los narcos cumplen un rol importante, por ejemplo, para sacar a los golpeadores, que el principal problema de las mujeres en los sectores populares son los maridos o las parejas que golpean, no las cuotas de los directorios de empresa, que es una agenda un poco distorsionada, tú has hecho el punto, Teresa, muy bien, no son las cuotas de los directorios de empresa. Es el agresor que golpea y los policías no llegan porque no pueden entrar al barrio. Bueno, a ese agresor lo sacan los narcos. Y lo que ocurrió en Forestal y ocurrió en Santa Julia fue que ante la alerta que estaban saqueando extranjeros, para no individualizarlo, salieron los narcos a corretearlo a balazo antes que llegara la Armada. Y hay un video que es muy impresionante, que le recomiendo a tus auditores que lo vean, cuando llega Carabineros a arrestar a un tipo que estaba disparando. ¿Ya? El tipo bota el arma, Carabineros lo arresta y se viene una turba encima de Carabineros. Una turba de 150 personas. Carabineros saca la luma y empiezan a pegar palos. Saca la pistola y no pasa nada, que era lo mismo que el estallido cuando tenéis 200 personas contra 6 carabineros. ¿Ya? Entonces, los Rambos de Twitter, ¿qué harían? Tirar un rifle, que ellos, desde su mundo de Twitter, harían eso. No, ¿qué hicieron los carabineros? Soltaron el gallo, se metieron a la patrulla y rajaron. Bueno, ¿quién liberó a ese narco? Los mismos narcos, apoyados por los vecinos, porque los vecinos estaban ayudando a la gente que los ayuda a ellos. Ahora, obviamente, ellos no quieren a esos tipos porque tienen que sufrir los baleos, los fuegos artificiales, pero cuando tú estás... Eso, bueno, es el peor escenario, po. O sea, en el fondo, cuando ya el narco, claro, cuando ya los narcos en el fondo empiezan a ser capaces de ofrecer o cubrir necesidades que debiera cubrir el Estado, y entonces la gente, por esas razones, incluso estando en contra de este negocio del que viven, en el fondo, prefieren esta protección a no tener ninguna. Eso es lo más Sí, pues. dramático, o la situación más dramática a la que puede llegar un país, porque ahí es donde ya la cuestión empieza a perderse, o sea, ya muy difícil agarrarlo, porque empieza a tener a la población en contra de combatir al narco, porque el narco algo les da. A ver, déjame hacer un matiz ahí. Estamos hablando de una situación muy extrema, que es una ciudad sin luz, después de una catástrofe gigantesca donde murió gente, porque además tienes que entender que murieron dirigentes vecinales muy queridos en los cerros, y eso se supo. Está todo el mundo saltón, y tú ves que hay gente asaltando y se genera una paranoia contra extranjeros que vienen a robar. En ese contexto donde aparecen estos gallos a defender, el Robin Hood que se llama, es en ese contexto donde llegan los carabineros a sacarlo y la gente dice, no, pues, ahora viene usted y después se va usted y yo quedo solo. Entonces, Ya. usted los deja acá, ¿me entiendes? No es que estén defendiendo al narco siempre porque el narco mata a los niños, los mata de a poco en general, destruye las redes familiares, y eso las personas lo saben, pero el problema, Teresa, y ahí está lo dramático, es que tú llegas a un punto donde el abandono está, lo que dijiste tú, que si una mujer está en su casa, llama al 133, porque está con el agresor afuera, de nuevo, borracho, que le viene a pegar, y Ruth sabe que no puede ir a su barrio porque está en zona roja, señora. Y tú sabes que el tipo va a botar la puerta finalmente, porque es una puerta de un bloque y no está enrejada. Bueno, tú puedes llamar a un gallo que va a traer a dos tipos que van a sacar al golpeador y le van a pegar una pierna, le van a pegar un balazo. Y dices, bueno, estoy más tranquila. Eso cuando ocurre, que ya está ocurriendo, ahí estamos bien jodidos. Entonces, volvamos al caso del presidente Piñera. Déjame volver a hacer un link, saltar para atrás. Cuando hablamos de estar encima de los temas, es evitar, es ponerte en el cuero de esa persona que vive en un barrio sin luz, donde está abandonado por
por 10 años, está esperando su casa hace 8, 10 años, 12 años, y ya le están ofreciendo sitios los narcopiloteadores a 4 millones, a 5 millones, con protección, con empalme de luz, con camión cisterna de agua, estás en esa realidad. Eso es lo que hay que frenar en seco. Y para eso nos sirven los relatos, nos sirven las constituciones, nos sirven, ¿me entiendes? Sirve estar ahí, intervenir, bajar y estar con los vecinos. Y eso es lo que están pidiendo. Por eso era muy importante que la fuerza se desplegara. Afortunadamente se ocurrió y hoy día están bastante cubiertos los cerros, me han informado. Llegó gente del ejército de Santiago, del Lautaro, se fueron hacia allá directo, por Calera, de los Boinas Negras, y hoy día está bastante cubierto. Pero hubo días, 2 o 3, donde era una pesadilla. A mí hay una cosa que me chocó bastante. Estaba viendo a propósito del gobierno y de la plata que gasta el Estado en estas organizaciones. De hecho, creo que esta conversación la tuvimos nosotros. Eh, el Senapred. El Senapred es el reemplazo de la ONEMI, ¿no es cierto? Sí. El Senapred tiene un presupuesto de 20.000 millones al año, que podría ser poco si uno lo piensa que es para cubrir todas las emergencias. En personal gasta 12.000 millones al año, o sea, 1.000 millones al mes. Pero, la impresión que me da es que esa plata en realidad es para la burocracia orientada a la dirección, a la planificación, qué sé yo, de las catástrofes. Porque a brigadistas, por ejemplo, se le paga a través de la CONAF. ¿Me entendí? Sí. Y después, Sí. en la ley de presupuesto, los recursos para gastos, para atender emergencias, están asignadas a la partida de la Subsecretaría de Interior, no a la Senapred. Entonces, aparentemente, este gasto de la Senapred efectivamente es gasto en burocracia, al menos esos sueldos. Son de señores orientados, digamos que debieran estar como dedicados a la logística de las emergencias, supongo, porque no son los que van a ir a combatir, ¿no es cierto? Tal o cual cosa, no son la Armada, son los organizadores, los logísticos, los que van a dar el aviso, los que van a planificar, los que van a tener las redes de contacto, supongo. 1.000 millones de pesos al mes, hay 475 personas contratadas o de planta o a contrata, da lo mismo, 475 personas en la Senapred, 1.000 millones de pesos al mes, o sea, en promedio 2 millones de pesos por cada uno de ellos. Y uno dice, chuta, te llegan, no sé, pues te llega una señal de alerta y no te dicen para dónde te vas. Esto como que nos pilla siempre como de sorpresa. No sé, habría que ver, tú sabes más, no sé, todo el tema de la gestión de basura, que surgió este campamento allá, que esto es peligroso. En fin, son 400 giles. O sea, yo pienso siempre en referencia a FNM. Bueno, nosotros no estamos en terreno, no es ese nuestro trabajo, pero uno dice, igual hacemos harto y somos 6 personas. Entonces tú decís 400 personas para esto debiera ser más que suficiente. O yo Bueno, estoy mal. no, tú estás haciendo un análisis piñerista, 100%. Muy acertado. Pero muy acertado. Que es la misma pregunta que haría Piñera en Quito Senapet. Oiga, a ver, usted, venga acá. Usted está gastando 1.000 millones al mes. ¿Qué hace la gente suya? Son analistas, presidente. ¿Analistas de qué? ¿Qué analizan? Lo que pasa es que cuando tú haces engordar la planta fiscal, como es tan grande y enorme, 1.000 millones al mes, nada en el presupuesto de la nación. 80.000 millones de dólares por año. Entonces, los incentivos para ser ineficiente y para hacer proselitismo y para engordar son enormes, ¿ya? Porque tienes que pensar que no en todos los casos hay gente de planta. De hecho, en este gobierno, particularmente, se ha caracterizado por haber ingresado entre 80 y 95 mil personas en 2 años. Bueno, obviamente no hay necesidades o no hay una traducción, un mejoramiento en el servicio en esa magnitud. Entonces, claro, es muy buen análisis el tuyo. Y yo, de hecho, estoy averiguando y de hecho, cuando mandaste el WhatsApp, estoy viendo la subsecretaría de Prevención del Delito, que es más plata. Y está llena de analistas. Sí, y bueno, a ver, espérate, yo tengo muy mala memoria, pero hace poco, ya, no, así las cuentas no se pueden contar, pero era, ponte tú que era, no sé, en la Oficina Nacional de Emergencia, no sé, una, no sé, nutricionista a cargo, no sé, Una me acuerdo que estaba, fonoaudióloga, es una ¿a dónde? fonoaudióloga. ¿Dónde? Es la Dijeron que delegada, era, sí, a ver, la delegada regional de la región de Valparaíso, es fonoaudióloga. ya, eso. Sí.
sí, Eso. O sea, sí. es como que tú dices, "Ah, pero Sí. que, a ver, Pero te pongo algo peor. ¿qué es lo que Bueno, sí, pero es peor? no, lo peor es que los gobernadores, aparte de tener conflictos de plata en 15 de las 16 regiones, devuelven plata pero no se la pueden gastar de sobra. O sea, Yo creo que hay mucha gente que no entiende lo que significa eso, porque parece ser como, en principio uno podría pensar que, que es como, bueno, ¿ah? No te lo gastaste todo. Pero en el no, fondo es, lo que pasa es no que hiciste lo que tenías que hacer en el fondo. O sea, hay que explicar lo que significa subejecutar un presupuesto, ¿no? subejecutar, cuando la presidenta de Chile crea los gobiernos regionales, les da poquita plata para la escala del Estado, pero son 100.000 millones de pesos al año, en el caso de la región metropolitana. 100.000 millones de pesos al año con ninguna atribución. Entonces, ¿qué hace el gobierno regional con esa plata? Contrata estudios, transfiere fundaciones, aumenta la planta, compra camioneta o pinta fachada. ¿Ya? Pero aún así no se la puede gastar porque no tiene atribuciones. El Estado funciona por atribuciones que están definidas por la ley, por el derecho administrativo en particular. Y eso es lo que tú puedes hacer. Entonces, por eso es que Piñera decía, usted no me va a agrandar la planta permanente de analistas porque necesito operativos, brigadistas. Y los brigadistas ganan 600 lucas. Y necesito que los brigadistas ganen 2 palos y no tener 1.500 brigadistas o 2.000 brigadistas en planta y no tener 400. Eso es lo Acá, análisis que hay que hacer. mira, el presupuesto de la CONAF, 148.000 millones, ¿ya? Incluye 3.330 brigadistas, 70 aeronaves. De ahí es que yo supongo que la CENAPRED realmente es un organismo burocrático, Sí, digamos, o es un sea, organismo burocrático. dedicado dedicado, porque supongo, ¿no? O sea, si los brigadistas están por un lado, si las platas específicas para la emergencia puntual vienen de la Subsecretaría del Interior, literalmente esto es logística. La CENAPRED Ojalá fuera lo que... es... No, 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 debería ser. Me refiero que es el Ah, único sentido el único sentido o la única función que cumple. ¿No es cierto? Los señores de la CENAPRED no son los señores que apagan incendios o pilotean pero aviones. De acuerdo a lo que de acuerdo a lo que entiendo, Iván, yo no soy lo que pasa, experta en esto, pero lo que pasa es que es una oficina que coordina acciones de gestión de desastres. Ya, espérate que la entonces, Rocío está dejando ahí, no entiendo qué dice. Me tengo que ir, Tere, qué pena. Ya, lo lamentamos mucho, Rocío. Pero algo había dicho, no... Ya, dale. no, está diciendo que cortar, que estábamos muy fome. ¿Dijo Que la Rocío? estábamos, sí, y la ¿Qué? Tota también. La Tota dijo que estábamos obviamente fome, pero bueno, Ya, que a hay que ver. explicar esta cosa, porque al final del día, lo que estáis tratando tú es que para tener seguridad deberíamos tener 6.000 brigadas. Y lo mismo con los carabineros, pues Teresa. Tenemos hoy día 40.000 carabineros, de los cuales operativos son como 18.000. Si tú descuentas licencia, administrativa y todo, y necesitamos 30.000. ¿Cómo va a tener 30.000 carabineros? ¿Cuánto implica eso en plata? Ya, ¿de dónde saco la plata? Para no aumentar la reforma tributaria que dice el ministro Marcel. Entonces, esa es la gestión de recursos que hacía Piñera todo el tiempo y que es necesario hacerla. Porque tú lo que tienes que pensar acá, y volvamos al caso del incendio, es que tú tienes que reconstruir este desastre, que Ya. son alrededor de viviendas. A ver, pero espérate. Hoy día, Iván, ¿no es cierto? Te ponen a cargo de gestionar la situación actual. ¿Qué es lo que habría que hacer ahora? Lo primero que hay que hacer es comprar, primero regularizar la propiedad de la tierra, regularizar los terrenos. Eso implica entregarle a cada familia un terreno, a las que no tienen, y a las que están tomando terrenos, meterle un programa de subsidio para que puedan pagar ese terreno, asignarle un lote, darle un rol, darle propiedad. Lo primero es darle propiedad. Sacar a las personas que están en zonas de riesgo, pero tú no las puedes sacar diciéndole, vayas a un albergue, no, vayas a este otro terreno, para lo cual tengo que usar los terrenos de la Armada, del Serviu, del Ministerio Binacional, que están desocupados y que tenemos identificados. Los hay, Por los hay, supuesto que los ya. hay. La Armada tiene un fondo naval entre Reñaca y Gómez Carreño, vacío, donde querían hacer negocios inmobiliarios. Han hecho negocio inmobiliario en Gómez Carreño, una crítica que le he hecho siempre a la Armada. No estaba haciendo negocio inmobiliario. Esos terrenos hay que quitárselos, hay que quitar los terrenos que tiene votado el Serviu y asignarlos a la familia.